con el tema. Vamos a presentar el día de hoy a interferencia, condiciones de frontera y superposición. La ecuación de onda describe el movimiento ondulatorio de ondas mecánicas en un medio material. Eso es lo que habíamos presentado en las clases pasadas, la ecuación de onda de ondas mecánicas. Las ondas mecánicas necesitan un medio material para que se puedan propagar. Para que la solución sea única, debemos de agregar las condiciones de frontera a las condiciones iniciales. Ya habíamos introducido las condiciones iniciales, tal como lo hicimos en el caso de el movimiento oscilatorio. Ahora debemos de introducir las condiciones de frontera. Debido a que hay dos variables linealmente independientes, una de ellas es el tiempo. Buen día, Lisette. Buenos días. Una de ellas es el tiempo y las condiciones iniciales se refieren al tiempo. En el tiempo t igual a 0. Puede ser otro tiempo diferente de 0, pero es el que nosotros utilizamos. Además está la variable x, la variable independiente x, y nosotros tenemos que introducir las condiciones de frontera porque tengo que integrar x dos veces y me van a aparecer dos constantes de integración. Así que yo debo de dar las condiciones de frontera para poder resolver esas constantes de integración y para que la solución sea única. Entonces, con las condiciones de frontera y las condiciones iniciales, yo obtengo una solución única. Las condiciones de fronteras en general depende del sistema. Depende de la geometría del sistema. Yo voy a introducir dos condiciones de frontera que me interesan. Son las más simples posibles y voy a dar el resultado. No voy a resolver la ecuación diferencial. No voy a resolver la ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial en derivadas parciales, con esas condiciones de frontera, sino que voy a dar la solución ya. Voy a decir cómo se comporta la función de onda bajo esas condiciones de frontera. En la frontera aparecen nuevos fenómenos. Por ejemplo, la reflexión y la refracción. En nuestro caso, solo consideraremos fronteras rígidas y móviles.
Por lo tanto, solo es posible la reflexión de las ondas. Recuerden que uno puede introducir el ejemplo de la luz, del comportamiento de la luz sobre una superficie brillante. La luz se refleja como un espejo y también se refracta transmitiéndose a través del medio transparente. En mecánica existen los análogos de la reflexión y de la refracción. Nosotros solo vamos a considerar el análogo de la reflexión. Y para eso consideramos que las fronteras pueden ser rígidas o pueden ser móviles. Miremos cómo se refleja la onda en esas dos fronteras. Consideremos la onda reflejada en un extremo fijo. Aquí tenemos una figura, la figura de la izquierda. Tenemos un pulso. Se produce un pulso en una cuerda tensa. El pulso se dirige hacia la frontera y se refleja en la frontera de forma invertida y se propaga en el sentido opuesto. Este es el pulso incidente, debido a que la cuerda está unida rígidamente a la pared. La pared es rígida, entonces no hay transmisión de la onda porque la pared es rígida. Entonces ella se refleja, solo se refleja, no hay transmisión, se refleja y se refleja en forma invertida. Observen que con esa figura nosotros estamos dando el comportamiento del pulso y estamos dando la solución, cómo se comporta el pulso en esa frontera rígida. En el lado izquierdo tenemos el pulso incidente, en el lado derecho el pulso reflejado. Entonces tenemos la solución de la ecuación de onda con la condición de la frontera que le llamamos fija, frontera fija. La pared es rígida, eso es importante, la pared es rígida. Esto nos indica que no tenemos que resolver la ecuación diferencial con esa frontera, simplemente invertimos el pulso. Aquí el pulso está invertido, tiene la misma forma, pero está invertido. Invertimos el pulso. Con eso podemos resolver problemas con ese tipo de frontera. Y ya sabemos la solución
ya sabemos la función de onda, simplemente invertimos la función de onda. Así que este problema está resuelto. Si tenemos por otro lado, si tenemos una frontera móvil, una frontera libre, tenemos onda reflejada en el extremo libre. En la figura de la izquierda tenemos un pulso moviéndose hacia esa frontera. El pulso se acerca a la frontera y cuando llega a ella, como la frontera es libre de moverse, entonces se mueve. Está representado por un aro que se mueve verticalmente, por un aro en una varilla, y este aro se mueve verticalmente. Entonces el aro se mueve hacia arriba y hacia abajo de acuerdo al pulso incidente. Observen que se refleja el pulso. El pulso se refleja y se refleja en forma derecha. Se refleja en forma derecha. Y vamos a asumir que no hay fricción entre el aro y la varilla. Por lo tanto, la forma del pulso es la misma, nada más que moviéndose hacia la izquierda y en forma derecha. Con esta figura, nosotros resolvimos el problema de la ecuación de onda con la frontera libre. No tenemos que resolver la ecuación de onda, simplemente tenemos que recordar que para la frontera libre, la onda se refleja derecha, mientras que para la frontera rígida, la onda se refleja y se invierte. Esas dos fronteras son las que vamos a utilizar en los problemas. Con eso podemos entonces utilizarla para resolver problemas de ondas en una cuerda. Y ya habíamos introducido las condiciones iniciales. Con esto incluimos las condiciones en la frontera. En este caso, la varilla es rígida, no se dobla, porque si se dobla, entonces aparecen otros fenómenos. Es rígida la varilla. Existen situaciones donde hay una combinación de dos ondas en una región del espacio al mismo tiempo. Estas interactúan mutuamente, las ondas. A esto le llamamos interferencia. En la interferencia se tiene dos casos extremos, la constructiva y la destructiva. La constructiva es cuando las amplitudes de cada onda se suman, dando una amplitud resultante mayor que el de las ondas incidentes. La destructiva es cuando las dos ondas se aniquilan, dando como resultado una amplitud
0. A eso le vamos a llamar interferencia. La interferencia es un fenómeno que se da en el movimiento ondulatorio y nos va a servir la interferencia para poder resolver problemas de ondas. Como ven, ya tenemos el resultado de las ondas con una frontera fija y con una frontera libre. Y ahora tenemos el fenómeno de interferencia, donde las dos ondas interactúan y los casos extremos son la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. Ahora, para concluir esto, yo necesito un principio que se le llama principio de superposición. Necesito ese principio para ya introducir la interferencia, que se introduce fenomenológicamente. Ahora necesito la superposición de las ondas para poder construir la función de onda en la interferencia. Di el fenómeno de interferencia, ahora voy a dar las herramientas para poder analizar ese fenómeno de interferencia. Ya di los casos extremos. Los casos extremos es cuando hay interferencia constructiva y la interferencia destructiva. Ahora quiero hacer la parte media. Donde yo quiero obtener la función de onda. Recuerden que la función de onda es la solución al movimiento. Por eso aquí presenté la figura de las ondas reflejadas en un extremo fijo, porque ya en la figura me da la solución al movimiento ondulatorio, que es la función de onda. Está invertida. Mientras que en el extremo libre, la función de onda se refleja de forma derecha. Ya tengo la función de onda para esos problemas. Ahora introduje el fenómeno de interferencia y solo me resta obtener la función de onda, que es la solución al movimiento. El principio de superposición establece que, dado dos funciones de onda, su suma es una función de onda también. Ese es el principio de superposición. Entonces, yo la puedo escribir de esta manera. Yo la puedo escribir de esta manera y me dice que si Y1 es una onda y Y2 es otra onda, su suma también es una onda. Ese principio me dice que si Y1 cumple con la ecuación de onda y Y2 cumple con la ecuación de onda, entonces su suma también cumple con la función de onda. Eso se puede demostrar fácilmente porque la ecuación de onda que hemos
introducido es una ecuación diferencial lineal. Entonces cumple el principio de superposición. Yo fácilmente puedo sustituir la función de onda total, en la ecuación de onda y me van a aparecer dos ecuaciones de onda, una en Y1 y la otra en Y2. Entonces, debido a que me dicen que cada una de esas funciones, Y1 y Y2, son funciones de onda, entonces las ecuaciones son cero y por lo tanto cumple con la ecuación diferencial. También yo puedo interpretarla de otra manera. Si me dicen que Y1 es una función de onda y yo le sumo otra función Y2, entonces la sustituyo en la ecuación de onda. La sustituyo en la ecuación de onda. Me permiten un segundo. Decía que si Y1 es una función de onda y yo la sustituyo en la ecuación de onda y queda como Y2 desconocida, entonces yo puedo resolver para el Y2. Al resolverla para Y2, entonces yo voy a concluir que Y es una función de onda también, porque Y2 cumple con la ecuación diferencial. Eso se ve muy bien. Nada más que lo presenté para una ecuación diferencial lineal. Y uno sabe que las ecuaciones de onda en los fenómenos naturales, los fenómenos ondulatorios en la naturaleza, no están descritas por ecuaciones diferenciales lineales. Eso es una simplificación. ¿Qué pasa con el principio de superposición? Bueno, yo puedo interpretar esta ecuación como un generador de soluciones. Si Y1 es una solución, entonces le sumo otra función que cumple con la ecuación diferencial, entonces Y va a ser solución también. Eso es trivial en la ecuación diferencial lineal, pero en una ecuación diferencial no lineal, eso no es trivial. En una ecuación diferencial no lineal, en una ecuación de onda no lineal, si yo tengo una solución y la sustituyo en la ecuación de onda, me va a aparecer una ecuación diferente en términos de Y2, que no es igual a la ecuación de onda original. Pero si es solución de esa nueva ecuación de onda, entonces Y es solución de la ecuación de onda. Entonces se interpreta esto como un generador de soluciones en ecuaciones diferenciales
no lineales. En nuestro caso, el principio de superposición lo vamos a utilizar para ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, estas dos funciones son funciones de onda. Y esta tercera es una función de onda también. Uno puede demostrar el principio de superposición al sustituirla en la ecuación de onda. La ecuación de onda lineal. Si la ecuación de onda no es lineal, no se cumple. Sin embargo, se puede interpretar como un generador de soluciones. Si tengo una solución de la ecuación de onda, yo puedo utilizar la suma para generar otra solución. Un ejemplo de ecuación de onda no lineal es el de las ondas sonoras. Esta tiene una solución particular llamada onda de choque, un solitón. Con eso, con esto entonces ya puedo analizar una onda con condiciones de frontera fija o móvil y con condiciones iniciales. Porque ya sé cómo se comporta la onda en una frontera fija, se invierte la onda, y en una frontera móvil, frontera libre, la onda se refleja derecha. Y ya tengo el principio de superposición, donde me dicen que las dos ondas interactúan. Y tengo el caso extremo de la interferencia constructiva y destructiva. Y además tengo la herramienta para obtener la función de onda de esas dos ondas que están interactuando, de esas dos ondas en la interferencia de ondas. Así que tengo todas las herramientas y voy a proceder a analizar un problema, fundamental, un problema muy importante que le vamos a llamar ondas estacionarias. Ese es un problema fundamental porque se establece en muchos sistemas físicos, naturales o de orden tecnológico. En ambos casos se establecen las ondas estacionarias. Y se le llama ondas estacionarias porque es bien particular. Hay que caracterizarla, pero va a cumplir con la ecuación de onda. Va a cumplir con la ecuación de onda. Para terminar, yo solo quiero mencionar que una función de onda y la voy a escribir. Si tengo una función de onda y esa función de onda
tiene como argumento a esta expresión es una función de onda. Cualquier función continua, cualquier función bien comportada, o sea que no tiene picos, no tiene puntas, entonces es una función suave. Cualquier función suave que cumpla con esta condición, donde el argumento es kx más menos omega t, o sea, kx menos omega t o kx más omega t, cumple con la ecuación diferencial de una onda, la que ya hemos presentado. Es solución de la ecuación de onda. Entonces, eso es importante porque yo puedo construir funciones de onda simplemente agregando a las funciones que conozco, agregando el argumento kx más menos omega t. O puedo ver rápidamente si una función cumple con la ecuación de onda. Si tiene el argumento kx más menos omega t, entonces es una función de onda. En el libro de texto aparece el problema en el libro de texto se presenta el problema de demostrar que esto es solución de la ecuación de onda. Uno puede sustituir kx más menos omega t por una función u y entonces derivar, hacer las derivadas, la derivada primera con respecto a x, la derivada segunda con respecto a x, nada más que tiene que derivar internamente, tiene que derivar u. Entonces, hace todas estas derivadas y después demuestra que eso cumple con la ecuación diferencial, teniendo en cuenta que v es la velocidad de fase. Esto completa lo que tenía pensado para el día de hoy. Hemos colocado las bases para poder analizar ondas estacionarias, que lo vamos a hacer mañana. ¿Alguna duda, alguna pregunta? De mi parte no, ingeniero. Gracias, Renny, gracias, Josué. Nos vamos a detener aquí. Que le vaya bien, Renny, Lisette, Walter, José, Rixi, Aníbal, Josué Celaya y los otros 8 que están acá. Fernanda, que le vaya bien. Está bien.